¿Qué tal mis queridos estudiantes? Yo soy el doctor Rubén Argüello, catedrático de didáctica específica de la licenciatura en Ciencias de la Educación. El día de hoy vamos a desarrollar eh, conceptos referidos a la didáctica específica y su evolución, pero para el desarrollo de estos temas vamos a utilizar un método, el método del arco, que fue creado por el pedagogo Díaz Bordenave. Y Díaz Bordenave fue paraguayo, pero fue amigo de Freire, el pedagogo brasileño. Entonces es muy interesante conocer este método y la forma en que se aplica es siguiendo los pasos. Ustedes ven que hay como una secuencia en forma de, parece un arco acostado más o menos. Entonces vamos a seguir la secuencia y vamos a aprender. Este método se utiliza para desarrollar el pensamiento social. Y el pensamiento social se desarrolla formulando preguntas para analizar la realidad. Y para realizar preguntas deben tener cierta experiencia. Por ser la primera vez con este método, entonces voy a formular yo la pregunta. Debido a mi experiencia docente, yo veo que en la realidad, observando la realidad de muchos colegas, no se aplica la didáctica específica. Mi pregunta es, ¿por qué no se aplica la didáctica específica en las disciplinas de la malla curricular? Y esto lo pueden aplicar en cualquier disciplina, en cualquier materia. Pero ahora la pregunta es referida a didáctica específica, porque en la mayoría de los casos no se desarrollan clases considerando la didáctica específica de la disciplina. Esa es la realidad que yo veo. Entonces, una forma de avanzar en esta secuencia es seguir el siguiente punto y para buscar indicios tenemos que tener ciertas precisiones conceptuales. Para buscar la respuesta tenemos que tener claro primeramente qué significa didáctica, cómo evolucionó la didáctica, cuáles son las clases de didáctica, cuál es la distinción entre la didáctica general y la didáctica especial o específica. Entonces, eso primeramente tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Yo les voy a proporcionar un material, de eso no se preocupen, va a estar en el material base, pero ustedes pueden complementar con otros materiales sin ningún problema. Entonces, en este segundo punto, en el primer punto, en la observación de la realidad, formulamos una pregunta, un problema. ¿Por qué no se aplica la didáctica específica en las disciplinas? Y los docentes desarrollan su clase de manera tradicional. En el segundo punto, las precisiones conceptuales. Y podemos elaborar un resumen de estos aspectos más significativos con respecto a la didáctica, primeramente para tener la película clara. En el tercer punto vamos a teorizar. Vamos a identificar las posibles causas, las posibles consecuencias de nuestro problema planteado. Teorizar no significa aprender teorías ajenas, sino formular la propia teoría. ¿Y cómo formulamos nuestra propia teoría? ¿Y qué es teoría? Es lo que nosotros pensamos sobre un tema. Así de fácil. Y vamos a decir, bueno, los docentes no aplican la didáctica específica por tal motivo, es lo que yo creo. Pero para teorizar necesito consultar a otros docentes. Entonces, como técnica, yo propongo consultar justamente a otros investigadores o científicos sociales sobre las didácticas que se aplican en su disciplina y por cuál sería la respuesta de estas personas a esta pregunta. Y ahí tendría yo que formular o sintetizar y llegar a una conclusión después de hablar con estos especialistas. Pero ahí ya voy a ir al siguiente punto, que es la hipótesis. La hipótesis ya es mi posible respuesta.
Mi teoría yo la voy a construir de acuerdo a la opinión de estos científicos sociales, de estos investigadores, pero mi hipótesis ya es mi síntesis, mi respuesta. Yo creo que en base a lo que me dijeron la profe fulana, el profe fulano, mmm, los docentes en general no aplican la didáctica específica por tal motivo. Entonces puedo utilizar lluvia de ideas, yo mismo puedo hacer una lluvia de ideas de lo que yo creo que cuáles son los motivos, cuáles serían mis respuestas y elijo una de ellas. O igual puedo hablar con otros docentes para aclarar también, para ver si no tienen otras opiniones. Y puedo utilizar otras técnicas también, consultar con representantes de organizaciones sociales, organizaciones o gremios docentes, o con directivos. Entonces a ver si no me da otra perspectiva de esta respuesta. Y luego, bueno, ya tengo mi respuesta, yo ya decidí por una de las explicaciones, entonces yo tengo que hacer algo con esa información, yo no me puedo quedar con esa información. Si yo sé, por ejemplo, y esto lo digo de manera muy arbitraria y sin profundizar, porque quiero que ustedes profundicen en la lectura, mm, puede ser que no se aplique la didáctica específica porque los docentes no están capacitados. Y bueno, si esa es mi hipótesis, entonces la capacitación docente sería mi respuesta, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo que hacer algo, tengo que ayudar a resolver ese problema, entonces tendría que plantear algún tipo de proyecto para capacitar a los docentes en la didáctica específica, o hacer aunque sea una reunión con los docentes, o no sé, escribir aunque sea una carta a la directora para que se dé cuenta de que sus docentes no están capacitados, al Ministerio de Educación, hacer algo, no quedarme de brazos cruzados. Esa es la aplicación a la realidad. Yo tengo que incidir en cambiar las cosas ahora mismo. Em, Puede ser un problema, pero eso sería formulando. Hay otra realidad. Le voy a dar otro ejemplo. La realidad es que algunos de los estudiantes no están accediendo a la plataforma virtual. Es otra realidad, es otro ejemplo ya, ¿eh? Aparte ya. Observación de la realidad: ¿por qué mis estudiantes de ciencia de la educación no están accediendo a la plataforma? Porque no envían sus trabajos. Y entonces yo tengo que empezar a investigar, a teorizar al respecto, ¿verdad? A ver los puntos clave, y preguntarle a la gente qué sabe del tema, por qué será que ocurre esto, y después proponer una solución. Yo ya tengo una hipótesis también formulada. Bueno, quizás porque no tienen saldo, o porque no son la plataforma del INAES no es accesible, no entienden cómo entrar, o hay cierto grado de analfabetismo digital. Y bueno, y esas son mis hipótesis. Entonces yo no me puedo quedar con ese problema. ¿Qué hago con ese problema? Yo tengo que proponer una solución a las autoridades. Bueno, y si los estudiantes no tienen saldo o lo que fuese, bueno, ¿cómo soluciono ese problema? Tengo que hacer algo, proponer, aunque sea así. Si no está en mi mano la solución, aunque sea a la directora le tengo que decir, bueno, yo leí mucho sobre este tema, y en el resto del mundo o en el resto del sistema educativo, si no pueden acceder a la plataforma, pueden acceder a una guía impresa o por WhatsApp, o no sé, por otro medio más accesible. Pero tengo que proponer cómo solucionar ese problema. Y bueno, ahí así de fácil, y de esta manera desarrollamos el método del arco. Pero en el primer punto, lo segundo que dije fue un ejemplo diferente. Ustedes van a desarrollar sobre la didáctica específica. Ese va a ser el tema que van a desarrollar. Un gusto comunicarme con ustedes, y nos vemos próximamente en las clases presenciales.
Escriban, por favor, envíenme un WhatsApp o lo que fuese, de tal manera que les pueda aclarar cualquier duda. Un abrazo.